maravillas con nosotros. De tal manera, creemos que algunos hasta ya se nos han olvidado, ¿verdad que sí? Recuerdo o recuerdan alguna cosa, yo me acuerdo que una ocasión tuve este problema, yo recuerdo que me pasó esta ocasión, pero son muy dados a olvidar. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, pasó el río Jordán en seco, dice la Biblia, y entonces Dios le dijo que cada príncipe del pueblo tomara una piedra del lecho del río, en seco, ¿verdad? Y cuando pasaron de aquel lado del río, hicieron un majano, o sea, un montón de piedras, un aumento de piedras con esas piedras que recogieron. Y entonces les preguntaron, ¿verdad? Los hijos, los jóvenes, oye, ¿y para qué hacen ese montón de piedras? Porque es un monumento conmemorativo. Y la respuesta que recibieron es para recordar, como testimonio, recordar lo que Dios hizo por nosotros en esta ocasión, que nos hizo pasar el mar en seco. Y es que, hermanos, díganme si no, somos muy dados a olvidar. Regularmente las cosas buenas, las cosas malas recordamos y las traemos cada momento de nuestra vida. Yo recuerdo que me hiciste esto, recuerdo que me hicieron esto, pero no recordamos y olvidamos aquellas cosas positivas o buenas para cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos, dice el versículo 18 del capítulo 31, o sea, el anterior, el contexto, dice, y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, ¿sí? Dice, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, ¿sí? Y me llama la atención, hermanos, como paréntesis, lo que dice el versículo 10, ¿sí? Otra vez, no sé si algo les llamó ahí la atención, a mí sí, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Fíjense, hermanos, cómo lo que Dios le dijo a Moisés quedó plasmado, quedó escrito. Es bien importante, porque quedó escrito. No nada más lo dijo audiblemente, sino quedó escrito, plasmado en esas tablas. Muy bien. Y luego sigue diciendo, ¿sí? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Muy bien, hermanos. Este momento, hermanos, muestra una cuestión grave de desobediencia por el pueblo de Israel y que de alguna manera, a pesar de su reciente liberación de Egipto y de las manifestaciones del poder de Dios. Una de las cosas, hermanos, que me ha sorprendido, no sé si algunos de ustedes si han visto la película de los 10 mandamientos, ¿verdad? No sé si hay alguna escena que les haya impactado, yo creo que todas las escenas. Y estamos hablando de una película que fue filmada hace muchos años, con poco, ¿cómo les diré? Pues la tecnología que hay ahora. Pero una de las cosas que me llamó la atención, hermanos, es cuando se abre el mar. Se dice que se utilizaron toneladas de gelatina para hacer esa escena de que se abre el mar. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. De alguna manera que ellos hayan sido de alguna forma los testigos de lo que Dios hizo en esa ocasión, además de muchas otras cosas. Muy bien, pero vemos, hermanos, en primer lugar vemos la impaciencia del pueblo. Vimos el versículo número 1. Entonces, ante la ausencia, hermanos, prolongada de Moisés en el monte Sinaí, ¿qué es lo que pasa con el pueblo? Pierde la fe, ¿sí? Y exige un nuevo guía visible. Y aquí es donde vamos entrando al tema. Miren, el hombre cree en lo que ve y en lo que toca. Es lo tangible. Por eso a veces hay por eso dicen no te das imagen de ninguna cosa, ¿verdad? Porque nos hacemos cosas físicas. Es decir, ellos querían traer a Dios, querían de alguna manera darle una persona a Dios, algo palpable, algo confiable, hermanos, y que de alguna manera ellos pudieran decir, como dice el pasaje, estos son tus dioses. Ahí en el hebreo, hermanos, se utiliza el término Elohim. Ustedes saben que Elohim significa Dios múltiple,
no dioses, Dios múltiple, que se le da el nombre a Dios cuando le dice a Moisés que vaya a sacar al pueblo. Y dice, ¿y quién les digo que me envía? Y dice, el yo soy, o Elohim, el Dios múltiple, no dioses. Pero en esta ocasión, hermanos, aquí nos estamos entrando en el tema. Miren, una de las cosas interesantes que vemos aquí, hermanos, es el sincretismo religioso que vamos a encontrar. Y que aquí, hermanos, en este acto, o en esta actuación del pueblo, se mezclan la idolatría, el paganismo y la apostasía, ¿verdad? Es un caldo, hermanos, allí que encontramos de sincretismo. El sincretismo, hermanos, tiene que ver con aquella mezcolanza de religiones o doctrinas que de alguna manera las acomodamos y que las juntamos y hacemos una sola. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, dice aquí que entonces él se impacienta, pierde su fe y de alguna manera necesita ver algo tangible. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos traen el antecedente de Egipto. Porque Egipto, hermanos, tenía dioses. De ahí es donde vienen las plagas. Si ustedes se dan cuenta, cada plaga tiene que ver con un dios de Egipto. Y entonces ellos estaban acostumbrados a cosas palpables como el río, como la tierra, como las ranas, como las nubes, como el cocodrilo, ¿verdad? Todo de alguna manera física, tangible, tocable, y que pudiera decir, bueno, esto es lo que creo, y es lo que sucede hoy en día con el hombre. Nosotros creemos en algo que palpamos, que vemos, en eso creemos. Pero en algo espiritual, hermanos, como en este caso, porque ellos no habían visto a Dios físicamente, desde que el Señor a través de Moisés los sacó de Egipto, pero sí se les había presentado a ese Dios. Dice, el Dios de vuestros padres, ¿verdad? Es el que me envía a ustedes, dice Moisés. Muy bien, ahora, hermanos, vemos otra cosa importante, la debilidad de Aarón. ¿Quién era Aarón, hermanos? Aarón era un guía, un sumo sacerdote que debería haber dirigido al pueblo, ¿sí? En el aspecto espiritual, con conocimiento, con entendimiento también de quién era Dios. Pero bueno, de alguna manera, hermanos, vemos que Aarón, en lugar de resistir, ¿sí? Cede a la presión del pueblo y lidera, hermanos, la creación de un ídolo. Se dice, hermanos, en los comentarios que es probablemente, hermanos, que la debilidad de Aarón, el entender, imagínense ustedes, hermanos, no sé cómo se diría Aarón, porque se dice que de Egipto aproximadamente entre 800,000 personas más o menos. Algunas dicen que un estudio dicen que fue aproximadamente 1,000,000 de personas. Entonces imagínense cuánta cantidad de gente, ¿sí? Si cuando ustedes aquí están enfrente hablando y ven la mirada de todos, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Así como que lo achican, ¿verdad? Como que así lo apachurran a uno, ¿verdad? Porque todos lo están viendo. Entonces imagínense esa cantidad de gente, hermanos, se dieron ahí y hicieron, Aarón, haznos un Dios físico y proclamemos que Él es el que nos sacó de Egipto. Porque fíjense el término, Moisés, ¿verdad? Lo dice Moisés, este hombre, ¿verdad? Si ya se tardó, ya no va a venir, ¿sí? Entonces necesitamos algo físico, algo que nosotros confiemos, ¿sí? Y es importante, hermanos, entonces, ¿cuál fue la debilidad de Aarón? Entonces, esto demuestra, hermanos, algo interesante, cómo, hermanos, los mismos guías espirituales pueden fallar, ¿sí? Cuando no nos mantenemos firmes a Dios. Es algo importante, ¿no? A veces pensamos, es que el anciano, el pastor, el diácono, etcétera, el hermano, la maestra de escuela dominical, el maestro, etcétera, pues ellos son invencibles, ¿verdad? Y que no pueden pecar. La verdad es que no. Todos cometemos pecados, somos pecadores, porque no hay un justo, dice el Padre del Señor, no hay bueno ni aun uno, solamente Jesús. Muy bien. Y Él lo dijo así también, solamente Dios. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a entrar al asunto de la idolatría manifiesta. En el versículo número 4, dice aquí, y él tomó las manos de ellos, es decir, los zarcillos de oro, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, ¿estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto? Vemos, hermanos, una idolatría manifestada, una convicción propia,
Con muchos de nosotros hoy en día, que estamos en el tiempo del postmodernismo, nos convencemos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que el último tema que dimos aquí, verdad? Bueno, no nos acordamos, ¿verdad? Pero hablamos un aspecto importante, hermanos, que es el autogobierno nuestro, que tenemos un problema con el autogobierno nuestro, mío, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, como dice el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que decíamos que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿verdad? Soy pecador, pero dice, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque es un problema el autogobierno, porque nosotros queremos hacer lo que queremos, lo que pensamos que es, ¿sí? Por eso vivimos en el tiempo del relativismo. Todo, hermanos, toda verdad es relativa, mi verdad es relativa para mí, y tengo que entender, y tienes tú que entender, que mi verdad tiene que ser también para tuya tu verdad, pero tú tienes tu verdad. Por eso vivimos en el tiempo de postmodernismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo? Dice, estos son tus dioses. O sea, me estoy autoconvenciendo, yo me estoy convenciendo que estos son los dioses que me sacaron de Egipto. Aarón también participó en ese juego, era parte importante. Y dice, bueno, hay algo ahí bueno, no sé si sea bueno o no, pero que ellos se dijeron a Aarón. Pueden haber si dijeron a alguien más, oye, vente, vamos a hacer esto. Me digo, Aarón, tú eres nuestra guía, tú eres el sacerdote, entonces tú tienes la facultad, ¿sí? Y el poder hacer las cosas, tú hazlo, porque si tú lo haces, el pueblo va a obedecer y va a entender que fue hecho por ti, y te vamos a seguir lo que tú hagas, lo que tú elabores. Entonces, ¿qué hizo Aarón, hermanos? Entonces, muestra aquí que muchas veces, hermanos, podemos nosotros fallar si no nos mantenemos firmes en la fidelidad a Dios. Muy bien, hermanos. Ahora, en otro aspecto vimos ahí que la idolatría, hermanos, se manifiesta. Ahora, decíamos hace un momento, hermanos, la idolatría, el paganismo, la apostasía, hermanos. ¿Por qué? Porque la idolatría, hermanos, al hacer algo, un objeto tangible, que podían ellos convencerse de que es el que les había dado la manera para salir del pueblo de Egipto. El paganismo, lo que traían ya. Muchas veces nosotros, decía yo, los que recibimos, abrimos el corazón al Señor ya grandes, ¿verdad? De alguna manera se nos han adiestrado desde niños. Es que yo así fui inculcado, así fui enseñado, ¿verdad? Aunque no sea correcto. Muy bien, entonces, pero aquí, hermanos, dice ahí, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces vemos aquí, hermanos, algo importante, ¿sí? Fíjense, vemos, hermanos, una distorsión de la verdad distorsionada. Y ahí entendemos, hermanos, lo que Calvino enseña o habla sobre la depravación total del hombre. El hombre se depravó mental, moral, físicamente, en lo que el Señor nos ha dado a través o en su palabra. Entonces, hoy en día, hermanos, existe una distorsión de la verdad, ¿sí? Lo vemos en la sociedad, lo que está sucediendo actualmente, hermanos, en lo social, en lo político, en lo económico, y en todas esas áreas hay una distorsión, hermanos. La cuestión es que usted se pregunta, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? Porque uno dice una cosa, escucho otra en la noticia, resulta que esto y aquello, ¿verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es la verdad? La palabra dice, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Se acuerdan ustedes que dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino? ¿Y qué más dice? Yo soy la verdad y la vida. ¿Y qué más dice? Nadie ve. Solamente a través de esa verdad, que es Jesucristo, es como podemos llegar al Padre. Entonces, ¿quién tiene la verdad? De nosotros. Es que Él es muy culto, es muy instruido, sabe mucho, tiene mucha influencia, sí, pero tendrá la verdad, porque la verdad es relativa, decíamos hace un momento, porque cada uno tenemos la propia verdad. El pueblo, hermanos, se autoconvenció y entonces dijeron, Israel, a ver, escucha bien, estos son tus dioses, que te acaban de traer a Egipto. Olvídate de Moisés. Olvídate de ese Dios que él dijo, yo vengo en el nombre del Dios o del Elohim, ¿verdad? O el de Dios de vuestros padres. Olvídate de eso. Estos son este becerro, este objeto es el que te sacó.
y tu confianza debe estar fijada en ese objeto, en esa escultura, dice de fundición, ¿sí? Y al final de cuentas, y recordemos, hermanos, que cuando salieron los hebreos del pueblo de Israel, se hicieron de muchos tesoros de oro, despojaron a los egipcios, pero Dios tenía un plan, hermanos, no era para hacer el becerro de oro, era para realizar el tabernáculo, ¿se acuerdan? Era para hacer esa obra grande. Pero bueno, ¿qué hizo ellos? Dijo, no, vamos a hacer algo y vamos a aprovechar. Y dice Aarón, bueno, de alguna manera, se entiende, algunos comentaristas dicen que es posiblemente Aarón utilizó esa pequeña técnica de decir, bueno, porque era muchísima gente, a ver, sáquense ustedes de sus orejas los adornos, ¿verdad? Los sellos de oro, pensando que hacía tiempo para que Moisés pudiera regresar y que pasara cierto tiempo. No eran 2, 3 personas, eran muchísima gente. De aquella recolección, todo eso, ¿verdad? Se trataba un tiempo. Posiblemente se piensa eso, hermanos. Pero bueno, lo importante es que vamos aquí, hermanos, es la idolatría que se manifiesta. Entonces, el becerro de oro, hermanos, repito, se convierte en una sustitución de Dios por un objeto creado. Muchas veces el hombre, hermanos, sustituye a Dios por cosas que hace, por cosas que elabora. Dice la palabra del Señor también que dice ahí, el hombre va y busca en el monte, trae su leña, ¿sí? Y una de esas leñas las usa para hacer fuego y la otra dice, lo labra y hace ídolos. O sea, dice, una cosa es para hacer fuego y otra cosa es para adoración. En esta ocasión, traían el oro, hicieron ese objeto. Entonces, fíjense bien lo que hicieron ahí, hermanos. Fíjense, lo que es Dios. ¿Qué es Dios, hermanos? ¿Quién es Dios? Pues no podemos decir grandemente cómo es Dios. Podemos hacer algunas maravillas, pero no todo. Es el creador, sustentador. Pero ellos, ¿qué querían hacer, hermanos? Reducir a un objeto creado. No sabemos de qué tamaño sería el becerro de oro. No sabemos. Quizás será un lechón, ¿verdad? O quizás sea chico, grande, no sabemos. Pero ellos redujeron lo que es Dios a algo tangible. Y es lo que hace el hombre. El hombre reduce a Dios, hermanos, la majestad de Dios, lo reduce a algo chico o algo, hermanos, un objeto que de alguna manera lo vieron como el becerro de oro, como una forma, hermanos, de poder comprender y entender que Él era el que los había sacado de Egipto. Entonces, y la declaración que dice, estos son los dioses, ¿sí? Muestra, dijimos, que la verdad se distorsiona, hermanos, de alguna manera, y vemos que la atribución de los actos de Dios son reducidos a una obra humana. Y eso es importante. Por eso la pregunta es, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es mi Dios? A veces nosotros mismos lo reducimos a algo, hermanos. Pero Dios es tan inmenso y tan grande, ¿sí? Dice un término teológico, hermanos, que Dios es incomprensible, pero conocible. No lo podemos comprender, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Pero sí lo podemos conocer. Por ejemplo, en la revelación general habla de las obras de creación y providencia. Dice, cuando tú ves los montes, toda aquella inmensidad, nos damos cuenta que hay un ser creador superior, ¿verdad? Que hizo todo lo que tenemos o lo que vemos. Muy bien, hermanos, ¿qué hizo el pueblo, hermanos? Repito, redujo la presencia, la inmensidad de Dios en un objeto, hermanos, que estaba sujeto al tiempo y al espacio, ¿sí? Entonces, el espacio, el tamaño que sea, y el tiempo porque fue en ese momento, ¿sí? ¿Estará el becerro de oro? ¿Quedaría el becerro de oro? No sabemos. Está como el arca del pacto, ¿eh? Que la andan buscando todavía. ¿En dónde estará? Y ahí andan muchas gentes haciéndose cabrones a la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Buscando aquí. Muy bien. Entonces, hermanos, y luego de ahí derivamos a un culto falso. Fíjense bien. ¿Cómo, hermanos? La impresencia del pueblo, la falta de fe, que la pierden, la debilidad de aquel guía espiritual, se manifiesta la idolatría y ahora, hermanos, raya en un culto, un aspecto culto falso. Es importante, hermanos, que vamos al culto, vengamos a adorar a Dios, no al hermano o a la hermana o a un objeto, no, tenemos que adorar a Dios. Dice la palabra del Señor que Dios, hermanos, acepta una adoración espiritual,
dice que los verdaderos adoradores, dice ahí, que adoran en espíritu y en verdad. No es un objeto inanimado, un objeto en el cual hayamos reducido la presencia de Dios. Muy bien, lo que hizo el pueblo. Entonces, hermanos, dice el versículo 5 y 6. Vemos, hermanos, cómo Aarón allí intenta, ojo, justificar la idolatría, porque para todo tenemos justificación, si ustedes se dan cuenta. Actuó de esta manera por cierta situación, ¿verdad? Entonces, siempre nos autojustificamos, hermanos. Por eso actuó así, por eso digo, muy bien. El culto, hermanos, es un culto falso. Justifica la idolatría y proclamando. ¿Qué es lo que pregonó Aarón, hermanos? ¿Qué dijo Aarón? Versículo 5 al final. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Mañana será culto para el becerro de oro. ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo dice? ¿Para quién es la fiesta? ¿Para el becerro de oro o para Jehová? Bueno, él dice que para Jehová. ¿Pero a través de qué? ¿A través de quién? Del becerro. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Muchas veces nos engañamos pensando, repito, que estamos adorando a Dios, cuando en realidad lo estamos adorando a nosotros o a algo, que de alguna manera. Les dijo aquí Aarón, el sumo sacerdote, el guía espiritual en ese momento, dijo, edificó un altar. No era malo edificar un altar, porque la Biblia dice que se edificó altar, ¿sí? Para Dios. Pero aquí dice un altar delante de ¿dónde? ¿De quién? Del becerro. De ese objeto, hermanos, que ellos habían formado, tangible, y que todos ellos le dieron la línea, hermanos, de la adoración a Jehová. Podemos decir, bueno, pero están bien, porque dice que van a adorar a Jehová. Sí, pero el altar, ¿a quién está dedicado? ¿Qué había ahí? Becerro de oro. Entonces, a veces, hermanos, el hombre se engaña a sí mismo. Incluso como creyentes nos engañamos que estamos adorando a Dios. Pero lo que pasa es que estamos adorando mi ego, mi vanidad, mi idolatría, mi paganismo, ¿sí? Y muchas cosas. Muchas veces nosotros mismos, hermanos, creamos un sincretismo religioso. Creemos que lo que estamos haciendo, que estamos adorando, es correcto y es agradable delante de Dios. Y entonces nos volvemos apóstatas, nos volvemos paganos, idólatras, ¿sí? ¿Por qué? Porque creamos ese sincretismo, pensando que todos los elementos que yo tengo son para adorar a Dios y que van dirigidos a Dios. Sí, van dirigidos a Dios. El pueblo hebreo era dirigido a Dios, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí, hermanos. Dice, mañana será fiesta para Jehová. Entonces, ¿cómo es posible que iba a ser una fiesta para Dios? Si ellos estaban haciendo un acto, hermanos, idolátrico. ¿Ven ustedes cómo estaban juntando, hermanos, creencias, costumbres y todavía lo que hicieron el becerro, juntándolo todo eso y dándole una gloria supuesta a Dios? Podemos decir, es bueno. La pregunta aquí, hermanos, ¿cómo estás tú adorando a Dios? ¿Lo que tú estás adorando a Dios será lo que Él recibe? ¿O lo que tú y yo pensamos que debe de conjuntar? Debemos de conjuntar para adorar a Dios y que a Dios le agrada. Fíjense, la Biblia nos habla muchas cosas. Por ejemplo, Dios dio instrucciones, hermanos, de hacer un incienso. Y dice, lo vas a hacer de esta manera, con esas cantidades, va a ser el incienso para Jehová. Y a alguien por ahí se le ocurrió, ¿verdad?, hacer un incienso, ¿verdad?, por juntar todos varios elementos y prenderlo y que, ¡ay, qué bonito huele! Sí, pero no era como Dios lo quería. Entonces, ¿cómo es tu incienso en tu vida, hermanos? ¿Es como Dios lo quiere o es como tú y yo lo queremos? ¿O es como tú y yo pensamos que es? Por eso, hermanos, en la iglesia hay ocasiones en que no vemos una misma dirección, vamos diferentes, porque cada uno pensamos que la adoración que estamos rindiendo es la correcta. Es importante eso, porque es lo que estamos aprendiendo en la palabra. Siempre que comparo con ustedes es ver cosas tan sencillas, hermanos. Eso ya me la sé, sí, bueno, pero lo estamos haciendo. Es bien importante, hermanos. ¿Cuál es la iglesia que triunfa? La iglesia, hermanos, que tiene victoria en el Señor, en el trabajo,
aquella iglesia que honra y glorifica a Dios, ¿sí? Entonces es importante. Todos, hermanos, es lo que entendemos aquí. Entonces vemos el sincretismo, hermanos, que es una mezcla de adoración a Dios con prácticas paganas, ¿verdad? Es inaceptable. Entonces el comportamiento del pueblo, hermanos, dice comiendo, viviendo y regocijándose descontroladamente. ¿Qué es lo que refleja, hermanos? ¿Sí? Dice allí, versículo 6, hermanos. Fíjense lo que hicieron, hasta madrugaron los señores. ¿Ah? Se levantan temprano. ¿A quién? ¿Adorar a quién? Bueno, a Dios, dicen ellos. ¿Sí? Madrugaron. Y dice ahí, y el día siguiente, ¿qué dice? Madrugaron. ¿Y qué hicieron? Ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, muy padre todo, ¿no? Muy agradable. Y sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a estar regocijándose. Qué padre, ¿no? Y está bien. O sea, hasta madrugaron, hermanos. A veces cuando a qué horas venimos al templo, ¿verdad? ¿A qué hora nos levantamos el domingo? Pues es que nos levantamos. Y a veces ni ganas nos dan, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos hasta madrugaron. Se empezaban a hacer una fiesta grande, hermanos. Qué padre. Imagínense la figura de ver al pueblo, hermanos. Dice ahí, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz. Todo, hermanos. Comieron, vivieron, bebieron y se regocijaron, ¿verdad? Todo excelentemente bien para nosotros. Es bueno. Ay, qué padre el tiempo. El pueblo está, pero como dicen por ahí, encendido, prendido, ¿verdad? De alguna manera, glorificando a Dios. Pero ahí tienen su becerrito de oro, su altar, su becerro. Quiero pensar, hermanos, que estaban regresando y volteaban a ver el becerro y dije, ay, ya, con la confianza, no, ahí está el becerro, ahí está el becerro, ahí están aquí los dioses. A veces, hermanos, muchas veces nosotros como humanos, repito, nosotros creemos en lo que vemos y en lo que tocamos, en lo tangible. Y Dios, hermanos, ¿qué es Dios? Dios es un espíritu eterno, infinito, inmutable en su ser, sabiduría, paciencia, poder, etcétera, ¿verdad? Lo que sabemos. Dios es un Dios que vemos en espíritu. Por eso dice la Biblia que los que le adoran en espíritu y espiritualmente tienen que adorarle. Tenemos que adorarle al Señor. Entonces, hermanos, es importante porque muchas iglesias, muchos templos hoy en día, o grupos doctrinales o grupos religiosos o cristianos, entre comillas, adoran a un Dios. ¿A cuál Dios? Porque ellos estaban adorando a Dios. Y podemos decir, fue muy correcto, hermanos, porque miren, están bien contentos, están alegres, están comiendo, están bebiendo, ¿sí? Y hasta se levantaron temprano, ¿sí? Y están regocijados. La pregunta aquí, hermanos, ¿a qué Dios adoramos nosotros? Tenemos ahí al lado nuestro becerro de oro. ¿Y qué significa el becerro de oro, hermanos? La familia, el trabajo, el poder, el conocer, el saber. Decíamos hace un momento lo que es la vanidad, el orgullo y tantas cosas, hermanos, que pueden ser nuestro becerro de oro y que a través de eso estemos adorando a Dios y que nos engañemos a nosotros mismos. ¿Qué hizo Aarón? No meterse en problemas, dijo, bueno, vamos a hacer esto y canalizó. Fíjense lo que hizo Aarón. Yo lo admiro porque fue muy inteligente. Canalizó, juntó, hermanos, y le dio el tenor de la adoración a Jehová, ¿sí? Y estamos en un sacerdote y un guía, hermanos, espiritual, y dirigiendo al pueblo, ¿verdad? A una adoración a Dios, pero a través de otras situaciones. Entonces es importante, hermanos, porque muchas veces nosotros estamos hablando de un Dios que va a canalizar, o sea, está canalizando a través de nuestros propios aspectos personales, ¿sí? Que no pensamos que Él es. Y muchas veces vivimos tantos años engañados que a lo mejor pensamos estoy dando una verdadera oración a Dios, pero ¿cómo la estamos dando? Por eso, hermanos, en la iglesia tenemos que buscar siempre esa intimidad, tenemos que buscar, hermanos, siempre esa comunión con nuestro Dios, pedirle que tu Espíritu sea el que nos guíe a nosotros. Se ha dicho, hermanos, que el libro de los Hechos se llama Hechos de los Apóstoles, y alguien ha dicho, deben de haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no fue que escogió a los diáconos, escogió a los misioneros. ¿Se acuerdan ustedes? Que la iglesia primitiva trabajaba en función de lo que el Espíritu Santo les enseñaba, les decía, porque el Espíritu Santo no es algo, hermanos, no es una fuerza,
es una persona y es el que guiaba. Todo lo importante es ver si mi vida, si tu vida está siendo guiado por el Espíritu Santo o está siendo gobernada por nuestras propias concupiscencias que tenemos en cada uno de nosotros. Todos, hermanos, este pasaje que resalta la falta de confianza en Dios, la presión social que puede llevar, hermanos, a los creyentes más cercanos, más fieles, como nos decimos, a desobedecer la voluntad de Dios. Todos, hermanos, decíamos, el comportamiento del pueblo comiendo, viviendo, regocijándose descontroladamente denota una degradación espiritual. Y hoy en día, hermanos, el mundo está degradado, siempre lo ha estado. Hoy cada día se degrada más. Las iglesias o las congregaciones, muchas veces, hermanos, también nos vamos degradando más y más. De alguna manera, hermanos, que trabajamos en función de la sociedad, lo que nos dicta la sociedad, los que nos dice que tenemos que hacer. Todos, hermanos, esto es importante porque este episodio, hermanos, ocurre durante la estadía del pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Y después de ser liberados de Egipto, y mientras Moisés, como dice la palabra, estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, entonces el pueblo, hermanos, ¿qué sucedió? Volvió a su inclinación, volvió a las prácticas idolátricas que aprendieron en Egipto. La pregunta aquí, hermanos, lo que hemos aprendido, miren, regularmente el porcentaje mayor de miembros de una iglesia somos aquellos que venimos, hermanos, de ciertas creencias, de ciertas prácticas, ¿sí? Digo, yo lo personal, yo de niño fui monaguillo, ¿cómo ven? Ya yo conozco esos aspectos, ¿no? Fui monaguillo. O sea, a mí de niño me enseñaron, ¿verdad? Ciertas cosas. Y es algo que traemos arraigado, hermano, muchas veces nosotros, algunos de nosotros. Y es importante, hermanos, ver de alguna forma qué es lo que amalgamamos, hermanos, ¿sí? ¿Qué es lo que juntamos para hacernos creer que estamos hablando a un Dios? ¿Sí? Y dice la Biblia que Dios es celoso y que Dios es uno solo, ¿verdad? Entonces, el Elohim, no dioses, Dios múltiple, no dioses. Pero aquí le dice, Él es Elohim, son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice entonces el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto ya se ha corrompido. Como Dios, hermano, sabe todas las cosas, ¿sí? Y es importante entonces. Todos, hermanos, ese Éxodo 32 y 33 es un punto, hermanos, de inflexión de la narrativa del pacto entre Dios e Israel. Y muestra, hermanos, cómo el pueblo rompe rápidamente el primero y el segundo mandamiento que prohíben la idolatría. De esta manera, hermanos, la narrativa contrasta, ¿sí?, la fidelidad de Dios con la infidelidad de su pueblo. Fíjense bien, hay un contraste ahí, hermanos, la fidelidad de Dios con la infidelidad de su pueblo. Por eso, hermanos, el tema de esta mañana pusimos por nombre nuestra fidelidad o la fidelidad nuestra para con Dios. ¿Qué tan fieles a Dios tú, hermano, o yo? ¿Qué tan fieles somos a Dios como iglesia? ¿Qué tan fieles somos a Dios? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿A través de qué? ¿A través de nuestro corazón y esa íntima comunión con el Señor? ¿O a través de qué cosas? ¿Sí? Porque el Señor dice que tenemos que tener amor, que tenemos que ser humildes. Santiago 4:7 dice, humillaos ante la presencia del Señor y Él los exaltará. La iglesia tiene que ser una comunidad de gente humilde, pero humilde, hermanos, no me estoy refiriendo al aspecto económico, sino humilde espiritualmente, que acepte. ¿Saben qué son las bienaventurados? Bienaventuranzas, ¿sí? Bienaventurado aquel que necesita una corrección. Bienaventurado aquel, siempre dice bienaventurado aquel que entiende que necesita de Dios. ¿Tú crees que necesitas de Dios, hermanos? ¿Sí? Donde creemos que necesitamos de Dios, ¿cómo debemos adorar a Dios? Entonces, hermanos, este pasaje enfatiza la gravedad del pecado de idolatría y la constante necesidad, hermanos, de depender de Dios. Y también resalta la debilidad humana, es importante. Y también la importancia de una guía, hermanos, espiritual que
que guíe el pueblo hacia la obediencia. ¿Qué pasó con Aarón? Sí lo guió, ¿verdad? Pero ustedes se dan cuenta, se cogieron varios elementos allí. Pero dice, si estamos hablando de Dios, si estamos cantando, estamos alegres, estamos regocijados, y entonces declaran y dicen, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Aquel Moisés, este Moisés, como dicen, olvídate de él, ya olvídate, ya a lo mejor se quedó, ya a lo mejor ya ni existe, ya no está, olvídate, pero esos son los dioses. O sea, ¿cómo cambiaron, hermanos, esa mentalidad? ¿Cómo cambiaron, hermanos, esa línea de adoración? Y se reflejó en el aspecto humano, que es el tinte, hermanos, humano actualmente, el tinte de alguna manera espiritual que humanamente practicamos o se practica en la sociedad o en el mundo. Por eso, hermanos, es importante proclamar siempre a Jesucristo, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija en todo momento para que Él nos guíe. Todos, hermanos, es importante. Entonces, el becerro de oro, hermanos, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, ¿sí? ¿En qué momento hemos permitido, hermanos, que la duda, la impaciencia o la presión nos alejen de nuestra confianza en Dios? Decimos, es que todos hacen lo mismo, es que todos viven así, y si no haga esto, entonces no puedo progresar. Le dice el Señor, a buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más, hermanos? Todo lo demás vendrá por ayuda. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, primero voy a buscar el dinero, primero voy a buscar el poder, primero voy a buscar esto y aquello. Y ya después, si tengo tiempo, busco a Dios. Entonces, a veces, hermanos, erróneamente canalizamos nuestra comunión con Dios de maneras diferentes, como en esta ocasión el pueblo lo canalizó así, de esa manera, humanamente hablando, y para ellos era correcto. Yo no sé, hermano, en ese momento qué pensaría Aarón, decir, bueno, ya la libré, ¿verdad? Pero no hay problema porque estamos adorando a Dios, estamos cantándole a Dios. Puedo estar buscando a Aarón, dice, qué descanso, ¿no? Pero realmente, hermanos, el meollo del asunto es que estaban alejados totalmente de Dios. Entonces es importante, hermanos, y la pregunta ahorita, ¿cuál es tu becerro de oro? ¿Te has preguntado cuál es tu becerro de oro? No, pastor, yo no he hecho nada. No, ¿cuál es tu becerro de oro? ¿Qué significa el becerro de oro? ¿Sí? Esa paganismo, idolatría y ese sincretismo. Hemos amalgamado en nuestra adoración a Dios cosas que no tienen nada que ver con el aspecto espiritual que Dios recibe. Entonces, este evento, hermanos, también nos recuerda que la verdadera guía, ¿sí?, implica mantenernos fieles a Dios, incluso cuando enfrentamos oposición. Hoy en este tiempo, hermanos, ustedes han leído noticias, ¿qué tan grandemente ha sido atacada la iglesia cristiana en el mundo? Lo que está pasando. Y en algunos lugares atienden bien a la iglesia, pero tiene que cumplir ciertos requisitos y ciertas formas, de alguna manera que la iglesia tendría que adaptarse al mundo, cuando la iglesia tendría que afectar al mundo. ¿Ves? Ahora, hermanos, la iglesia de alguna manera se acopla al mundo para tener ese sincretismo, de alguna manera, ¿sí?, o esa conducta. Entonces, es importante, hermanos, ¿cómo está tu vida? Por eso, en esta ocasión, hermanos, este relato bíblico nos desafía a identificar los becerros de oro en nuestras vidas. Aquellas cosas, hermanos, personas, situaciones que colocamos en lugar de Dios o en primer lugar de Dios. La adoración auténtica, hermanos, requiere una total dependencia de Él, ¿sí?, no de nuestras propias creaciones o soluciones. Hoy en día, hermanos, muchos predicadores, llámese apóstoles o profetas o como se llame, ¿verdad? Muchos grupos religiosos hoy en día, hermanos, tienen su adoración personalizada, ¿sí? Y esa adoración personalizada jala al hombre, ¿sí?, a hacerlo, aunque esté lejos de lo que Dios reclama de cada uno de nosotros. Estimados hermanos, entonces es importante que nosotros podamos entender. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? Cuando Dios le dice, oye, Moisés, ya bájate porque el pueblo está depravado, se corrompió, los voy a destruir.
En el original, hermanos, no dice así de arrepentimiento, me arrepiento de haberlos hecho. No, sintió dolor en su corazón. Lo voy a destruir. Y Moisés oró a Dios. Bueno, es que la oración hizo que Dios no destruyera. No, no, el plan de Dios era que el pueblo siguiera. Pero ¿a qué movió a Moisés? A orar. Decirle, Señor, ten piedad de nosotros, de este pueblo, y perdona nuestras faltas. Por eso, hermanos, Dios siempre nos va a perdonar cuando venimos en arrepentimiento delante de Él. Que Dios, hermanos, en esta ocasión esté con cada uno de nosotros y reflexionamos. La pregunta que hicimos hace un momento: ¿cuál es tu becerro de oro? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué cosa amalgamamos? ¿Estamos amalgamando para adoración a Dios? Estimados hermanos, que esta iglesia sea una iglesia de adoración a Dios espiritualmente, y cada uno de nosotros busquemos siempre la dirección de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vemos cómo Dios perdonó al pueblo y siguió el proceso hasta nuestros días. Por eso estamos aquí, porque Dios perdonó. Por eso estamos aquí, porque Él nos ha perdonado, y Él quiere que cada uno de nosotros, hermanos, le demos una adoración en íntima comunión con Él. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que siempre estés con cada uno de nosotros. Bendícenos como iglesia, como pueblo tuyo. Te lo vemos en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermanos.